Hola, mi nombre es Sofía Ortiz Portillo y hoy hablaremos de la segunda parte de teoría de límites. Límites laterales y continuidad. Imagina que estás caminando por una montaña. Al acercarte a la cima desde el lado izquierdo, puedes observar cómo cambia la altura a medida que te acercas. De igual manera, te acercas a la cima desde el lado derecho. La altura también cambiará. Estos dos acercamientos representan los límites laterales. Este de acá. Límite lateral por la izquierda. Es el valor al que se acerca la función cuando la variable independiente se aproxima a un valor determinado por valores menores a ese valor. Se denota de esta manera. Así. Límite lateral por la derecha. Es el valor al que se acerca la función cuando la variable independiente se aproxima a un valor determinado por valores mayores a ese valor. Se denota como límite por la derecha, o sea, como esto. Con el límite de la izquierda es un negativo arriba de la A en este caso, y por la derecha es un positivo sobre A, o sea, no sobre A, encima de A. Ok, continuidad. Una función es continua en un punto si el límite de la función en ese punto existe y es igual al valor de la función en ese punto. Es decir, no hay saltos ni huecos en la gráfica de la función de ese punto. Para que una función sea continua en un punto A, se debe cumplir las siguientes condiciones. La función debe estar definida en A. El límite de la función cuando x tiende a A debe existir. El límite de la función cuando x tiende a A debe ser igual a f de A, función de A. Relación entre límites laterales y continuidad. Si los límites laterales por la izquierda y por la derecha en un punto son iguales y además coinciden con el valor de la función en ese punto, entonces la función es continua en ese punto. Si los límites laterales son diferentes o alguno de ellos no existe, la función es discontinua en ese punto. Siguiente. Aplicación de los límites. Las derivadas y límites. Definición de una derivada. La derivada de una función es un punto en la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Esta pendiente se calcula como el límite del cociente incremental. Es decir, con esta fórmula. Es decir, la derivada en el límite de la pendiente de las rectas secantes a la curva a medida que el punto de corte se acerca al punto en cuestión. Interpretación física. En física, la derivada representa la tasa de cambio instantánea de una magnitud. Por ejemplo, si función de t representa la posición de un objeto en función del tiempo, la derivada de la función de t representará la velocidad instantánea en el instante t. Más aplicaciones. Máximos y mínimos. Mejor. Optimización. Vamos a hablar de este punto. Optimización. Se utilizan las derivadas para encontrar el valor máximo o mínimo de una función en el intervalo dado. Asíntotas y límites. Asíntotas verticales. Son líneas rectas a las que se acerca la gráfica de una función cuando la variable independiente tiene un valor específico, pero la función no está definida en ese valor.
Se produce cuando el límite de la función en ese punto es infinito. Asíntotas horizontales. Son líneas rectas a las que se acerca la gráfica de una función cuando la variable independiente tiende a infinito o menos infinito. Se calculan evaluando los límites de la función cuando x tiende a infinito o menos infinito. Asíntotas oblicuas. Son líneas rectas con pendiente no nula a las que se acerca la gráfica de una función cuando la variable independiente tiende a infinito o menos infinito. Se calcula utilizando límites y divisiones polinómicas. Aplicaciones. Análisis de funciones. Las asíntotas nos ayudan a comprender el comportamiento de una función a largo plazo y embosar su gráfica. Modelado de fenómenos físicos. En física, las asíntotas pueden representar límites físicos o restricciones en un sistema. Optimización y límites. Problemas de optimización primero. Consiste en encontrar el valor máximo o mínimo de una función en un intervalo dado. Los pasos para encontrar esto, pasos como generales, es identificar la función objetivo en la función que se quiere maximizar o minimizar. Determinar el dominio son los valores posibles de la variable independiente. Encontrar los puntos críticos son los puntos donde la derivada es cero o no existe. Evaluar la función en los puntos críticos y en los extremos del dominio. El mayor valor será el máximo y el menor valor será el mínimo. Entre otras aplicaciones, encontramos que los límites se aplican mucho en economía, ingeniería y ciencias. En economía para maximizar beneficios y minimizar costos. En ingeniería para optimizar el diseño de estructuras y minimizar materiales. En ciencias para encontrar la forma óptica de un objeto, etc. Hace rato les dije que íbamos a hablar de la Hopital. La Hopital, ¿cómo puedo explicarlo? Regla de la Hopital. Esta regla es una herramienta poderosa para resolver indeterminaciones del tipo 0 dividido entre 0 o infinito dividido entre infinito. Consiste en derivar tanto el numerador como el denominador de la fracción y calcular el límite de una nueva fracción obtenida. Ok, aquí tengo un ejemplo de la Hopital. Para empezar, aquí tenemos lo que es está en un pequeño gráfico lo que son las reglas para derivar. O sea, la derivada de seno en este caso es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Aquí tenemos seno de 3x sobre 2x. Sabemos que en este caso x tiende a 0. Por lo tanto, todo sería 0, porque sería seno de 3 por 0, que eso va a anular todo y se va a volver 0. Y 2 por 0 es 0. Entonces aquí sale indeterminación tipo 0 dividido entre 0. Para derivar, se tiene que derivar de adentro hacia afuera. Por lo tanto, para derivar, primero tenemos que derivar lo que es 3x. Derivar es bajarle como un grado a la función, o sea, es quitarle, lo vamos a ver más adelante como su teoría de derivadas en especial, pero esto es como algo pasajero de explicar. Es como que si tenemos 3x y quitamos x, se le quitamos como un grado y se convierte solo en 3. Si tuviéramos 3x elevado al cuadrado, el cuadrado le quitamos, sería 2 menos 1, o sea, al cuadrado le hacemos 2 menos 1, y solo quedaría x elevado a 1, entonces no se anota, se sobreentiende.
Entonces, como te digo, de adentro hacia afuera. Primero se deriva lo que es el 3x, convirtiéndose solo en 3. Y posterior, o sea, a su lado ya se lo pone lo que sería la derivada del seno. La derivada del seno de 3x es coseno de 3x. Y abajo pasa lo mismo. La derivada de 2x es 2. En este caso tendríamos 3 coseno de 0. Porque cambiando valores, x, o sea, x tiende a 0. O sea, x en este caso es 0. Por lo tanto, 3 coseno de 0 es 1. Por las reglas se sabe que 3 bueno, no 3, sino se sabe que coseno de 0 es 1. Entonces este se elimina y se convierte en 1. Y se vuelve 3 por 1, 3. Y abajo simplemente se convierte en 2. Y así es como sacamos el resultado. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 2x es 3 medios. Gracias.